nombre es Fernando Gutiérrez Almeida. Llevo adelante el perfil de la Red Filosófica del Uruguay en Facebook. Administro, digamos, los espacios virtuales de Red Filosófica. La Red Filosófica es un grupo de amigos de la filosofía que estamos tratando de incentivar la reflexión filosófica entre los uruguayos. De manera abierta, de manera pública, tratando de meternos en los temas reales, no en lo libresco. En ese sentido, logramos conjuntar esfuerzos con el proyecto Arge, con el Ateneo, para organizar esta serie de conferencias que se van a dar de aquí hasta noviembre. Conferencias que tienen para nosotros el mismo sentido, la idea de abrir la reflexión, de que reflexionemos juntos acerca de cuestiones propias de la realidad en la que estamos. En esta primera conferencia tenemos la palabra de Mónica Stilo, licenciada en Ciencias de la Comunicación, máster en Comunicación Social por la Universidad de Leeds, Reino Unido, máster en Desarrollo Internacional por la Universidad de York, Canadá, docente e investigadora. Sin duda que el tema que nos va a presentar está muy conectado con el momento. Es un tema en realidad bastante discutido, bastante ambivalente, porque han existido mucho exitismo por un lado y por el otro bastante crítica. Nos parece de lo más atractivo tener una visión que profundice en el asunto. Así que los dejo con la palabra de Mónica Stilo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir, gracias por invitarme. Les voy a presentar el recorrido de una investigación que realicé para la Universidad de Canadá sobre los modelos de desarrollo que estarían detrás del Plan Ceibal. La pregunta sería, ¿cuáles son los modelos de desarrollo que subyacen en la propuesta del Plan Ceibal? Y les voy a estar presentando tanto los marcos teóricos, la metodología, como los hallazgos. El objetivo de esta investigación, que yo terminé este año, ha sido examinar críticamente los documentos oficiales que le dan forma al Plan Ceibal durante los años 2007, 2008 y 2009. El estudio exploró tres áreas: los modelos de desarrollo que se expresan o invocan en los documentos, el rol del Estado como facilitador y único responsable del proyecto, y los modelos de comunicación que se proponen con la infraestructura mediática que se instala. Mirada que da cuenta de las potencialidades y limitaciones para el diálogo social horizontal. Es decir, habían tres áreas, tres objetivos que eran los que a mí me interesaban. Por un lado, cuáles eran los modelos de desarrollo que estaban presentes en la propuesta del Plan Ceibal desde la perspectiva de presidencia. Ese fue más o menos el recorte que hice del corpus teórico. Por otro lado, cómo el Estado se veía a sí mismo y qué rol se ponía en ese proyecto que estaba instalando. Eso es un tema bastante interesante desde el punto de vista del desarrollo, ¿verdad? Porque tiene que ver con las alianzas sociales y la construcción del poder en la sociedad. Y por otro lado, porque yo vengo de las ciencias de la comunicación, me interesaba también comprender cuáles eran los modelos de comunicación que se estaban instalando en el Plan Ceibal. Bueno, la idea, y por eso lo aclaro, la idea del modelo de comunicación tiene que ver con cuáles son las formas de diálogo social que se establecen a partir de la instalación de determinadas infraestructuras mediáticas. O sea, la pregunta sobre la comunicación tiene que ver con eso. El método aplicado, en este caso, como yo iba a investigar determinados documentos, fue obviamente análisis del discurso. Dentro del análisis del discurso elegí los marcos teóricos de Laclau, Imouf y Verclaux. ¿Cuáles fueron los documentos que investigué? Fueron aquellos publicados por la Oficina de Presidencia, los que se pueden encontrar en Internet, durante los años mencionados, es decir, del 2007 al 2009, que incluyeron libros, decretos, notas de prensa, el portal de Internet, el portal del Plan Ceibal, y la publicidad en medios televisivos. Descarté del recorte investigativo las notas sobre el plan publicadas en medios locales y extranjeros, a propósito, porque el objetivo de mi investigación era establecer los límites e intencionalidades del discurso público sobre el Plan Ceibal, del discurso venido desde el Estado, desde el gobierno. Es decir, recorté de ese corpus lo que venía de la prensa, que es muchísimo más, ¿no? El proyecto en sí mismo, el proyecto del Plan Ceibal, tiene un doble propósito: la distribución de computadoras a todas las escuelas públicas del país y la extensión del acceso a Internet, como ustedes ya saben. Aquí están, no se los voy a leer porque todos los conocen, son los objetivos principales que se establecen según un libro que publica
presidencia con UNESCO. La investigación la estructuré en base a, como yo les decía, 3 preguntas. ¿Cuál es la noción de desarrollo que se encuentra en el Plan Ceibal? ¿Cuál es el rol que el Estado justifica para sí mismo? ¿Y cuál es el modelo de comunicación aplicado por los actores involucrados? Y estas preguntas son las bases, ¿no? Esas son las preguntas, son las bases de 3 objetivos específicos. Contrastar el discurso gubernamental con 3 modelos de desarrollo, que son los 3 modelos de desarrollo que se suelen encontrar en la bibliografía internacional, para poder posicionar el plan dentro de un marco conceptual e ideológico sobre los cambios en la condición de vida o sobre los cambios en el desarrollo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué se esperaba del plan? ¿Cuáles eran las expectativas? Y contrastar ese discurso del gobierno uruguayo, con esos 3 modelos o 3 paradigmas sobre el desarrollo que se han venido desarrollando desde los años 50 hasta ahora. Acá quiero hacer una salvedad. El pensamiento sobre el desarrollo, podríamos en realidad decir que es tan viejo como la industrialización, ¿no? Está bien. Sin embargo, el pensamiento moderno, contemporáneo sobre el desarrollo, se le suele establecer un punto de partida, y ese punto de partida son los años 50 y la doctrina de Truman, y de allí en adelante. ¿Ok? Es decir, es el desarrollo contemporáneo, cómo se empieza a pensar el desarrollo de las sociedades en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces ese es el corte que yo hice también. Es decir, esos 3 paradigmas, esos 3 modelos de desarrollo los considero desde los años 50, desde la doctrina de Truman. Por otro lado, bueno, el otro objetivo es delinear el rol del Estado, es decir, cómo se ve a sí mismo, y además considerar los modelos de comunicación aplicados para comprender, como les decía, qué tipo de diálogo social se establece. En este caso, también hago una salvedad, porque también existe una corriente de pensamiento denominada comunicación para el desarrollo, que tiene en América Latina una de sus fuentes principales, es decir, digamos, uno de los áreas de las áreas de los escenarios en donde se ha desarrollado más pensamiento, es decir, cómo utilizo la comunicación, los medios, para generar o transformar las sociedades, ¿sí? Y ese pensamiento acompaña, a veces para cuestionar, a veces para seguir, a veces para utilizar, o sea, a veces como instrumento, al pensamiento sobre el desarrollo, ¿sí? Es decir, se van mirando mutuamente. Y tienen, como les decía, en América Latina uno de sus escenarios preferidos. Si bien hay autores africanos también, pero el pensamiento sobre la comunicación para el desarrollo en América Latina es muy interesante. Entonces ese es mi otro marco teórico. Por un lado el marco teórico del desarrollo, por otro lado el de la comunicación para el desarrollo. Bien, como les decía, para el análisis de contenido consideré los marcos teóricos de Laclau, Mouffe y Verclaux, y debemos considerar que los conceptos obviamente no son expresados necesariamente en intenciones explícitas en un texto, sino que consideramos además las creencias, los supuestos, las expectativas, las exclusiones, y además se implica un contexto de producción y consumo de los textos, ¿verdad? Como en todo análisis de contenido, es decir, quién dice qué, cómo lo dice y dónde lo dice. Antes de empezar a presentarles el recorrido teórico, quería presentarles algunas consideraciones en particular sobre la sociedad de la información, como para comenzar el debate. El Plan Ceibal, como un proyecto de desarrollo con el objetivo de reducir la brecha digital, es justificado una y otra vez por el imperativo de la sociedad de la información, entendida como un modelo a ser alcanzado en la sociedad postindustrial, donde las tecnologías de la información son las principales fuerzas de crecimiento. Dice Buyan, en la primera cita que les puse allí, es una nueva sociedad donde un grupo social específico, trabajadores de servicio, dominan. Y es también una sociedad próspera que beneficia a todos. El modelo es la sociedad de Estados Unidos. Desde este punto de vista, la sociedad de la información puede ser percibida como un discurso contemporáneo sobre el progreso económico y social, que también llevan adelante multinacionales y corporaciones que son dueñas y operan esas mismas tecnologías que se nos proponen. Buyan también observa que este discurso viene a reemplazar el discurso de la modernización, como una misión civilizatoria con similares expectativas, facilitando la expansión del capitalismo, también como antes la industrialización, y la acumulación del capital. Se dice que los países pobres pueden saltearse, en inglés la frase es leapfrog, es decir, saltearse es el salto de rana, ¿no? Saltearse la sociedad industrial para transformarse rápidamente en sociedades de la información desde su condición de sociedades agrícolas. Muchas veces se proponen estas tecnologías como una manera de avanzar rápidamente. Pegar el salto, Eva. La sociedad de la información puede ser vista como la promesa contemporánea para el mandato desarrollista, tanto como el industrialismo lo fue en el siglo XX. De acuerdo con esto,
La brecha digital es percibida como un déficit social, por lo tanto, porque la tecnología involucrada es asumida como directa o indirectamente determinante de oportunidades socioeconómicas. Entonces, reducir la brecha digital es vista por los actores políticos no solamente como una forma de incluir a los grupos excluidos en las esferas públicas, sino también como una estrategia capaz de resolver otras disparidades, facilitando la redistribución de bienes, recursos y trabajo. La tecnología es vista como el primer motor de la historia. De acuerdo a los deterministas tecnológicos, particularmente en lo que refiere a desarrollos técnicos, las tecnologías de la comunicación, los medios o más ampliamente la tecnología en general es el único y primer antecedente que promueve el cambio de una sociedad y la tecnología es vista como condición fundamental bajo el patrón de la organización social. El problema con esta posición es asumir que la tecnología por sí misma es capaz de resolver una historia de disparidades enterrada bajo capas de condiciones económicas y disparidades históricas. Una mirada más próxima a este escenario muestra que el acceso y el uso de las tecnologías aparece como un síntoma en general, no la causa de las oportunidades socioeconómicas. Entonces, lo que los estudios empíricos demuestran es que la teoría del determinismo tecnológico, a pesar de ser establecida en la persuasiva retórica de la brecha digital, continúa siendo inadecuada para explicar el problema y se arriesga a simplificar una situación que es obviamente más compleja. Por otro lado, aquellos que carecen del acceso a las nuevas tecnologías son percibidos o representados, mejor dicho, como sujetos incompletos, a los que les falta algo importante para acceder a los escenarios contemporáneos del progreso. La cultura de las nuevas tecnologías, con sus lenguajes, sus exigencias, sus prácticas y su moral, es impuesta como la puerta de entrada a la cultura digital y globalizada. Y aquellos que carecen de estos saberes y recursos son representados como carentes o abandonados, dejados de lado, sin nada que decir y en todo caso sin lugar donde decirlo. Acá hay una frase de Escobar. Ustedes saben que Escobar es un autor clásico del desarrollo, sobre todo de la teoría crítica sobre el desarrollo, que veía así la tecnología. Dice, la tecnología se cree no solamente amplificará el progreso material, también conferirá un sentido de dirección y significación a la historia. En la vasta literatura sobre la sociología de la modernización, la tecnología es teorizada como un tipo de fuerza moral que opera creando una ética de la innovación y el resultado. La tecnología contribuye a la expansión, a la extensión de los ideales modernizadores en el planeta. El concepto de transferencia tecnológica se transforma en un importante componente de los proyectos de desarrollo. La tecnología es vista en su carácter neutral e inevitablemente beneficiosa, no como un instrumento para la creación de órdenes sociales y culturales. De acuerdo al autor Jan Aberdeen-Petersen, se describen tres modelos de desarrollo, como yo les decía. Por un lado, el modelo que llamamos modernizador, el modelo de postdesarrollo y el modelo de desarrollo alternativo. Voy a presentarles los tres modelos brevemente para no cansarlos. El modelo modernizador. Podría extenderme en este modelo, es un modelo clásico, de hecho el Uruguay lo conoce muy bien. Les puse allí un punteo, ¿no?, de algunas de las ideas básicas que componen este paradigma. Entre los años 50, 60 y 70, este es el modelo que inicia el pensamiento sobre el desarrollo y está muy claramente propuesto en la doctrina de Truman. De repente el quiebre del modelo modernizador, en algún punto puede ser el consenso de Washington, pero bueno, entre los años 50, 60 y 70 el desarrollo fue entendido como una fuerza modernizadora que debería ser aplicada en diferentes contextos como un proceso orgánico, inmanente, controlable, acumulativo e irreversible. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es, a ver? Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. El SODRE convoca a presentar proyectos. El SODRE comunica que recibirá proyectos de los interesados en participar en su temporada de Cámara 2011, que se realizará en el Auditorio Nelly Goitiño. Los mismos deberán ser presentados entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre del presente año en Dirección Artística del SODRE, Auditorio Nacional Adela Reta, Andes esquina Mercedes, piso 3.
Los proyectos serán analizados por la dirección artística y oportunamente se comunicará a los seleccionados. El Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Dirección Nacional de Cultura presenta Material Sánchez Trilogía. Viernes, sábados y domingos de agosto en Casa de los Siete Vientos. Gonzalo Ramírez 1595. Teléfono 419-2598. Por más información, cultura.mec.gov.uy. Mi nombre es Isabel Legarra. Soy actriz de la Comedia Nacional. Y los invito a ver La Cabra, o ¿Quién es Silvia? Una tragicomedia de Eduard Albi. Dirección, Mario Ferreira. Sala Verdi. Comedia Nacional, temporada 2010. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, continuamos escuchando la charla que diera Mónica Estilo sobre el desarrollo del Plan Ceibal, sobre el discurso oficial acerca de este Plan Ceibal. Voy a presentarles los tres modelos brevemente para no cansarlos. El modelo modernizador. Podría extenderme en este modelo, es un modelo clásico, de hecho el Uruguay lo conoce muy bien. Les puse allí un punteo, ¿no?, de algunas de algunas de las ideas básicas que componen este paradigma. Entre los años 50, 60 y 70, este es el modelo que inicia el pensamiento sobre el desarrollo y está muy claramente propuesto en la doctrina de Truman. De repente el quiebre del modelo modernizador, en algún punto puede ser el consenso de Washington, pero bueno, entre los años 50, 60 y 70 el desarrollo fue entendido como una fuerza modernizadora que debería ser aplicada en diferentes contextos como un proceso orgánico, inmanente, controlable, acumulativo e irreversible. Desde esta perspectiva, un cambio en las estructuras económicas produciría inmediatamente una serie de consecuencias controlables en el resto de la realidad. De esta forma, el desarrollo deviene una serie de normas, recomendaciones, regulaciones y sanciones que son establecidas para lograr un crecimiento económico. Este es el punto central del modelo modernizador desde la perspectiva del desarrollo, que es el crecimiento económico. En general, todas las intervenciones tienen, en términos tradicionales, el crecimiento económico como objetivo. Desde el crecimiento económico se sostiene, deviene una serie de cambios sociales. Implica la organización de un orden, el énfasis en el crecimiento económico, como les decía, una occidentalización, es decir, la idea de que el modelo de crecimiento occidental es el modelo deseable y es el modelo que se debe imponer. Industrialización, urbanización. Se entiende, y así lo entiende la doctrina de Truman, que hay desproporciones internacionales que habilitan el apoyo externo, es decir, que hay determinados países desarrollados que por su condición tienen el mandato de ayudar a otros países que se encuentran por estas condiciones en un estado más vulnerable, atrasado y por lo tanto subdesarrollado. Quiere decir que hay una jerarquía allí internacional. La ciencia y la tecnología se representan como el futuro y el progreso. Desde esta perspectiva, las culturas locales y tradicionales se ven como un obstáculo hacia el progreso y la modernización. Eso formaba parte de este paradigma, ¿no? Es decir, las culturas locales en todo caso atrasan el proceso hacia el progreso y hacia el orden, y deberían, y como están atrasadas, en realidad se requiere un cambio para poder avanzar, ¿no? De vuelta el salto. Las intervenciones políticas en general son de orden vertical. En inglés se les denominan las intervenciones top-down, es decir, desde las esferas de autoridad, desde los estados, desde los gobiernos, hacia la sociedad, no al revés. Y desde la perspectiva geopolítica se establece un orden entre un centro y una periferia que obviamente la teoría de la dependencia después va a problematizar, hablando de que en realidad ese orden, esas alianzas internacionales no se dan pura y exclusivamente entre naciones de centro y naciones de periferia, sino que al interior de las naciones existen sectores de centro y sectores de periferia, generándose una sinergia de dependencia. Es un poco más compleja la teoría, pero básicamente es así. Bien, este es el modelo modernizador. Quiero presentarles ahora los otros dos. Perdón, el desarrollo aquí y las tecnologías, el desarrollo es visto como una necesidad universal que se aplicará en todos lados
al final de un esfuerzo económico mayúsculo y que deberá ser estimulado por el capital internacional y la introducción de nuevas tecnologías. Digamos que esa es la relación entre el modelo modernizador y las tecnologías. ¿Cómo lo ven? El modelo de posdesarrollo, la corriente de pensamiento sobre el posdesarrollo, que de hecho no es una forma de abordaje sobre el desarrollo, sino que más bien, según este autor, se termina configurando en una forma de pensamiento crítica, en una reacción, ¿no?, hacia el modelo de desarrollo de la modernización. Primero es un corpus crítico, es la reacción hacia el marco de la modernización. Entiende cómo se representa, empieza a cuestionar las formas de representación y obviamente las miradas sobre el posdesarrollo están unidas al giro lingüístico, a las corrientes estructuralistas y postestructuralistas de las ciencias sociales, de la filosofía, y el cuestionamiento sobre cómo representamos al otro, cómo se representa ese desarrollo. Se entiende que el discurso ahonda la dependencia, que construye el subdesarrollo, de hecho esa es la tesis de Escobar, que establece un sujeto pasivo que debe ser ayudado y que no tiene capacidad creativa para decidir cuáles son las estrategias de su propio desarrollo. Celebra como corpus la comunidad y la resistencia, promueve valores no occidentales, es el descubrimiento del otro, de otras formas de desarrollo, de los marcos postcoloniales, es la pregunta por el sujeto postcolonial, ahonda y refuerza la autonomía, la independencia, la celebración del conocimiento indígena, y por conocimiento indígena entiendo acá el conocimiento local, pero establece también una relación de pesimismo hacia la tecnología que deviene básicamente en tecnocracia, vaciamiento de una ética. Y ahora les explico qué quiere decir esto. El posdesarrollo se hace eco del surgimiento de una serie de tecnologías modeladas por la información. Ellas están asociadas con una nueva forma de administrar el capital, pero además con un cierto tipo de poder, fluido y dinámico. No evoluciona desde un centro, sino que se dispersa en redes y nodos. La perspectiva posmoderna no se acerca definitivamente al problema de la tecnología y del desarrollo. Pero de todos modos, conceptualmente la tecnología aparece como un signo de modernización que debe ser problematizado. Pero deconstruirla es depolitizarlo. La dificultad con esto es que sin el encuadre modernizador de la tecnología, a la tecnología se la vacía de su cometido histórico y su propósito. Es decir, se convierte bajo este modelo en simplemente sistemas y mecanismos, sin el principio humano. Bien, finalmente, este autor establece un tercer modelo de desarrollo, que es un poco también producto de todos estos modelos, que es el de desarrollo alternativo. El desarrollo alternativo hace énfasis en 4 propósitos centrales: afianzamiento del empoderamiento local, la construcción de ciudadanía, el compromiso de la comunidad con el desarrollo local, la promoción de un diálogo público para articular necesidades y demandas. El desarrollo alternativo primeramente mira el desarrollo desde el punto de vista de lo local y las bases. Mira el desarrollo a través de un eje vertical, pero desde la base hacia arriba. Es decir, de alguna manera, lo que la mirada del postdesarrollo no pudo construir, que fue el abordaje social, lo viene a hacer el desarrollo alternativo. Idealmente, esto presupone que debe operar desde 3 principios. Las personas son vistas como agentes y no como objetos del desarrollo. Los ciudadanos son capaces de determinar sus propias necesidades de acuerdo a un proceso de diálogo. Y las decisiones que se toman y la ubicación de los recursos y las intervenciones deben ser controladas por la gente. El pensamiento y la acción se mueve gradualmente desde la preocupación excluyente por el mero crecimiento económico hacia una definición de desarrollo centrado en la gente, el desarrollo humano. Acá hay también una salvedad que hace este autor que a mí me parece interesante. Si bien este modelo, el desarrollo alternativo, parece oponerse radicalmente al primer modelo que les presenté, que era el modelo modernizador, sin embargo, dice este autor, los límites entre ambos abordajes se han confundido porque muchas de las agencias internacionales que trabajan hoy se han apropiado del discurso modernizador, que muchas veces se traduce en una suerte de domesticación de la participación, ¿no? Es decir, estos principios del modelo alternativo, que en principio se oponían al modelo modernizador, hoy en realidad es retomado por el discurso mainstream, ¿no?, o de centro. Sería incorrecto tratar los modelos como totalmente opuestos. Esto significa que el desarrollo alternativo se ha transformado en algo menos distintivo del desarrollo convencional. El discurso alternativo se ha visto absorbido por el establishment desarrollista. Una de las limitaciones de este modelo desde el punto de vista teórico, a su vez, es que, con su obsesión por las relaciones locales, ha fallado en proponer una perspectiva clara sobre las relaciones micro y macro.
En lo que refiere a las tecnologías, sus principios son los de la prioridad de la producción local, control democrático, estímulo de recursos humanos, respeto por el medio ambiente, rechazo a los modelos extranjeros, solidaridad horizontal, propiedad común, austeridad, igualdad en las condiciones y la distribución. Pero sin duda este marco teórico se hace eco del desarrollo de las nuevas tecnologías con sus lógicas descentralizadas y desterritorializadas. Las nuevas tecnologías se ven como un instrumento potencialmente positivo para la generación de nuevas alianzas, formas de participación, promoción de identidades excluidas, formas de expresión acalladas por otros medios y que podrían transformar las dinámicas del poder del siglo XX. Acá les aclaro, lo que vemos acá es que aparece este modelo sobre el desarrollo social al mismo tiempo que las nuevas tecnologías, y ambas se encabalgan de alguna forma. O sea, de la misma manera que el desarrollo modernizador había utilizado en términos de comunicación a los medios de comunicación centralizados o tradicionales como la prensa, la radio y la televisión, y había fomentado su idea de desarrollo a partir de ellos, y lo vamos a ver un poco más adelante, este desarrollo alternativo da cuenta también de las dinámicas de comunicación de las nuevas tecnologías, ¿sí? Y allí se empieza a presentar y a construir el discurso. Yo les traía acá una frase de las Naciones Unidas que aparece en un texto justamente dedicado a las nuevas tecnologías en el 2001, que empezaba diciendo: la gente en todo el mundo tiene grandes esperanzas con que estas tecnologías van a liderar hacia vidas más sanas, mejores libertades civiles, incremento del conocimiento y mayor producción de recursos. Hay mucho apuro en formar parte de la nueva era de las redes, el resultado combinado de las revoluciones tecnológicas y la globalización que están integrando mercados y conectando a la gente a través de todo tipo de fronteras tradicionales. Y luego agregaba: sin políticas públicas innovadoras, estas tecnologías pueden transformarse en fuente de exclusión, no en herramientas de progreso. Estas necesidades de la gente pobre pueden permanecer negadas, nuevos riesgos globales son dejados sin gestionar, pero bien manejados los premios pueden ser mayores que los riesgos. Se observa entonces una articulación discursiva entre el modelo modernizador, ¿no?, dentro del contexto de la sociedad de la información, entre el modelo modernizador que veía la tecnología como motor del progreso y del crecimiento económico, es decir, eso aparece está en el fondo de estas ideas. Por otro lado, este modelo alternativo, con el énfasis en la participación, la comunidad y la construcción de ciudadanía, y al mismo tiempo la sociedad de la información, con sus redes, sus nodos, la desterritorialización y democratización de la información. Hay una articulación, ¿vieron?, de todos estos discursos que funcionan paralelamente. Me interesa una frase para hablar de esto, que es una frase de Noble de 1995. Dice: removida de lo concreto y del presente, la idea abstracta de desarrollo tecnológico se transforma simplemente en algo dado, desde el pasado hacia un futuro autónomo, lineal, inevitable y sacrosanto. Tanto para los apologistas como los críticos, el fatalismo y el futurismo, sustituidos por el tiempo presente, solo difieren en sus expectativas. Mientras tanto, el presente, donde la gente realmente vive, es reducido a un mero punto en el tiempo a través del cual el peso determinante del pasado y el vuelo proyectado hacia el futuro han pasado momentáneamente. En el mejor de los casos sin desafiar y sin interrumpir. Y esto es su legado y su herencia. Tú no puedes detener el camino del progreso, tú no debes detenerlo, incluso si te mata. La historia de la comunicación aplicada al desarrollo cuenta, sobre todo en América Latina, como les decía, con varias líneas de análisis que pueden hacerse corresponder con estos modelos de desarrollo. Varios ejes pueden establecerse, haciendo énfasis en la modernización, la resistencia o la cultura. Es decir, de la misma manera que tenemos diversos modelos de desarrollo, tenemos también diversos modelos en lo que refiere a comunicación para el desarrollo. Si bien en la investigación yo hago un énfasis pormenorizado de cada uno de estos marcos teóricos, aquí les voy a presentar una de las teorías, que es la teoría difusionista, que es la que yo creo se acerca más a lo que plantea los documentos que investigué sobre el Plan Ceibal. Bien, ¿de qué se trata la teoría difusionista? En relación con el modelo modernizador, los medios para esta teoría son entendidos como el motor que habilita el progreso y al mismo tiempo una medida de desarrollo. Colin Sparks, en la cita que les puse allí, escribe en el 2001: la tarea principal es modernizar al mundo. Una prioridad es elevar el estándar de vida de la población mundial, y para crear esto es necesario un nuevo tipo de hombre entre la masa. Para ello, las tecnologías de la comunicación se transforman en un medio para impulsar el desarrollo. Y Matelart, en la segunda cita, agrega: la noción de comunicación ha tendido a converger con las nociones de desarrollo y crecimiento.
Comunicación, que era solo un indicador, entre otros, del desarrollo de las sociedades humanas, han devenido, con el curso del tiempo, en una de las expresiones manifiestas más relevantes de una cierta concepción del progreso, e incluso se ha confundido con ella. La teoría difusionista tiene su auge académico y político durante los procesos de descolonización y durante la Guerra Fría. Las políticas de medios fueron aplicadas para reforzar agendas liberales y democráticas, resistir la amenaza comunista y fortalecer capacidades económicas a través de la construcción de identidades nacionales. El reforzamiento de modelos de conducta, creencias, actitudes y la imposición de ciertas formas económicas en detrimento de formas tradicionales o alternativas de intercambio, introduciendo nuevos roles, prácticas y discursos desde las economías capitalistas. Matelar, otra vez, dice: el desarrollo económico de las naciones pasa por una serie de fases. La etapa salvaje, la pastoril, la puramente agrícola y finalmente la etapa manufacturera y comercial. Una nación es normal cuando llega a la última fase. No puede existir una independencia nacional y poder si la nación no posee un aparato para la producción de bienestar, un poder productivo. Este poder productivo es la clave de la seguridad nacional. Para proceder a través de las sucesivas etapas del desarrollo, el Estado debe aplicar un sistema de regulaciones, enfrentando además la competencia internacional. Entonces deviene la necesidad de establecer un sistema productivo y una educación verificablemente industrialista. Las políticas mediáticas acompañaron esa educación, que implicaba no solamente la organización capitalista de las industrias culturales locales, sino también una operación ideológica. Las audiencias subdesarrolladas debían exponerse a las maneras desarrolladas de vida. Entonces el camino al desarrollo sería más rápido y consensuado. La tesis de la teoría difusionista entendía que la diseminación de tecnologías e innovaciones, también se la entiende como la teoría difusionista de las innovaciones, acompañada de la promoción de formas de vida, acelerarían la modernización de las sociedades. Este modelo es claramente histórico y etnocéntrico. Esta teoría sugiere que la cultura y la información son carencias que se encuentran en el corazón mismo de los problemas económicos de algunas sociedades. Por tanto, el desarrollo no era algo que se pudiera generar pura y exclusivamente a través de la ayuda económica, a lo Plan Marshall. Las dificultades del tercer mundo estaban relacionadas también con una cultura tradicional local que inhibía el progreso. Estos países carecían de los conocimientos necesarios, la cultura necesaria, las habilidades necesarias, las capacidades necesarias para acceder a una etapa superior. La cultura se entendía como un obstáculo, la cultura local, que prevenía la adopción de actitudes y comportamientos realmente modernos. La información, se esperaba, provocaría los cambios necesarios para una completa renovación cultural. El objetivo era civilizar a las audiencias. Weisbord, en el 2001. La premisa que subyace es que se hace necesario acomodar las culturas locales para modernizarlas. Las bajas tasas de producción, las altas tasas de fertilidad, las bajas tasas de alfabetización encontradas en el tercer mundo podrían ser explicadas por unos valores tradicionales y atrasados que prevenían la modernización, que es siempre una tendencia positiva, que se entiende siempre como una tendencia positiva. El objetivo entonces era la instalación de valores modernos y un flujo de información a través de la transferencia de tecnología y la adopción de innovaciones. El modelo de desarrollo de Occidente es establecido como el único modelo deseable y posible. La lógica del modelo difusionista es de exposición e imitación, y su crítica afianza las teorías de Schiller y Matelar sobre el imperialismo cultural. Las limitaciones de esta teoría son varias. El imperialismo cultural, bueno, es toda una corriente teórica dentro de la comunicación. Tiene algunas de limitaciones que me interesa destacar porque son algunas limitaciones que también se pueden ver a la hora de leer el Plan Ceibal desde este lugar. Las limitaciones de esta teoría son varias. La más importante y citada reiteradamente por numerosos teóricos ha sido la representación de una audiencia pasiva y abierta a los mensajes de modernización sin ningún tipo de resistencia. Es decir, desde esta mirada suelen anularse todos los movimientos de resistencia o las posibilidades de la resignificación o de la reinterpretación. A su vez, a la hora de recontextualizar la teoría difusionista, es necesario considerar que la coyuntura histórica en la cual esta teoría se establece y se critica, que es el contexto de la Guerra Fría, ha cambiado y que las circunstancias ahora son diferentes, si bien yo puedo tomar algunos de sus elementos para entender qué es lo que pasa hoy con las nuevas tecnologías. La idea del imperialismo cultural no se puede aplicar limpiamente al contexto de la globalización, ya que la noción implica la expansión de una ideología desde un centro hacia una periferia a nivel planetario. Pero la globalización sugiere interconexión e interdependencia, y su accionar debilita la coherencia nacional, tanto de los estados subdesarrollados como de los desarrollados. Es decir, puedo tomar alguna de las ideas, pero no puedo transferirla linealmente. De todas formas, de la misma manera que la radio y la televisión fueron asociadas a las demandas postindustriales generadas por la necesidad de expansión de capital, las nuevas tecnologías también pueden ser entendidas como parte de la necesidad de una expansión económica y de la conquista de nuevos mercados.
Si bien antes como ahora es necesario matizar sus impactos considerando las apropiaciones y resistencias culturales, ¿no? Esta dialéctica. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Boliches en agosto. Un homenaje a Candó, Xirgu, Herrera y Reisig y Sánchez. La bohemia del arte en una noche de gala. De norte a sur y de este a oeste. El país entero ansioso. Vive la 4ª edición de Boliches en agosto. Boliches en agosto 2010. Programación en www.cultura.mec.gov.uy. Organizan Dirección Nacional de Cultura del MEC y Cafés y Bares de Montevideo. Participan Centros MEC e Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay. Apoyan TV Ciudad, Televisión Nacional, Sodre, Portal Montevideo.com, Cambadu e Intendencias de todo el país. La Filarmónica presenta Cantabile, obras de Canteloup y Mahler. Dirige Javier Loyoya Orbe con la soprano María Gabriela Seaglio. 9 y 10 de septiembre, 19:30 horas, Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. Auspician Radisson y Xerox. Invitan Radiodifusión Nacional del Sodre y El País. Realiza Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. La Filarmónica. Tocamos tu interior. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Jueves, viernes, sábado, sentado junto al mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Dejé a mi familia junto al televisor. En el rompeolas aún se huele el sol. Chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión.
cuando el rock and roll conquistó mi corazón. A continuación, la última parte, la tercera parte de esta charla de Mónica Estilo sobre modelos del desarrollo del Plan Ceibal. Bien, y ahora sobre el Plan Ceibal, finalmente. El análisis del discurso sobre el Plan Ceibal se lo puede ubicar como parte del modelo de modernización y utilizando algunas de las ideas de la teoría difusionista. Es decir, yo lo puedo ubicar, puedo establecer esa hipótesis de comprenderlo dentro de esos dos marcos. El análisis de los textos establece que el uso de las tecnologías digitales e Internet son factores esenciales para el mejoramiento de las condiciones de vida. Y en este sentido, la consideración que Uruguay podrá transformarse en un ejemplo para la región y acelerar su desarrollo a través de la inclusión de computadoras en las aulas de la escuela pública se acerca a la noción de progreso del modelo modernizador. A su vez, la computadora, devenida en fetiche, representante de la puerta para acceder a la sociedad de la información, y la globalización se acerca a los mandatos de la teoría difusionista. Desde el punto de vista del campo discursivo, es decir, desde el análisis en sí mismo de los documentos, estas son lo que les voy a describir ahora, las ideas principales encontradas en estos documentos, que son a su vez el objetivo del proyecto. Es decir, estas son las ideas que se reiteran más veces en todo el corpus que investigué. En primer lugar, el cambio y que Uruguay pueda establecerse como un ejemplo regional. Las ideas asociadas a estas nociones son las ideas de cambio social y cambio cultural profundo, la noción de revolución, es decir, a partir del Plan Ceibal se va a revolucionar la educación, ser el país más avanzado de la región. Esta es una de las ideas que se repiten más en los documentos publicados desde la presidencia, más incluso que las apuestas pedagógicas, poder ser país de primera. La evolución del Uruguay, estar a la delantera, mejorar. Uruguay visto como el precursor y a la vanguardia. Son las ideas más frecuentes repetidas en los documentos. El Plan Ceibal se representa como un proyecto que supera sus propios límites y permite pensar en formas de desarrollo que exceden lo educacional y se proyectan hacia lo económico y lo social, ¿no? Esto desde lo discursivo. En segundo lugar, la noción de revolución educativa. La celebración de las capacidades de las computadoras para transformar el conocimiento de la educación, la subjetividad de los niños y la comunidad. A la computadora se la evoca como un elemento que ayudará a superar hábitos del pasado, una ruptura pedagógica entre la cultura de la escritura y la digital. Claramente hay una dicotomía entre la cultura tradicional y la cultura digitalizada. De vuelta esa idea, ¿no? Entre lo tradicional como atrasado y el futuro que traerá algo mejor y avanzado. La computadora acá representa el futuro y el cambio, la inclusión no solamente de los niños, sino del país todo en la sociedad de la información. A su vez, se ve el programa como el comienzo de un nuevo modelo pedagógico en el cual no solamente las escuelas se verán alteradas drásticamente, sino que el cambio además arrastrará a estudiantes y modelos de aprendizaje. Se hace pertinente una frase de Castells en este punto. Usualmente relegados en la periferia de los flujos globales de conocimiento y bienestar, los países subdesarrollados están integrados de todas formas involuntariamente a las redes globales del capital y la producción mediante las nuevas tecnologías de la información. Tercer punto, acceso democrático a la información. El objetivo de democratizar el acceso a las tecnologías de Internet se asocia con la justicia social, la necesidad de capacitar a los ciudadanos para los desafíos de una nueva economía, y el acceso a la información se emparenta con los derechos humanos. Esta categoría funda la noción de brecha digital y organiza el mundo, por lo tanto, es una de las justificaciones, en inforricos e infopobres. En tal sentido, Gunkel acota: esto es lo que se establece con esta categoría. Los que tienen información no solamente son caracterizados positivamente, sino que se presupone además que están en una posición deseable. Los que no tienen información son definidos casi literalmente por aquello que carecen, en comparación a los que sí tienen información. Ellos son la contraparte negativa y la versión no deseable de su otro positivamente definido. Esta formulación, si bien útil para definir inequidades sociales y tecnológicas, tiene sin embargo inquietantes consecuencias éticas, especialmente aplicadas en el contexto global. Es decir, los infopobres parecen no tener
posibilidades de acceso a la cultura. Cuarto punto, la escuela como el mejor escenario para la reducción de la brecha digital. La escuela aparece como el mejor espacio para reducir las inequidades tecnológicas que se emparentan con la formación del sujeto y la generación de capacidades para la producción, y en menor medida, es decir, menos mencionado, para las capacidades de la comunicación. Claramente se eligen a los niños como sujetos a los cuales capacitar para la sociedad de la información en detrimento de otros grupos sociales o de otros valores que puedan priorizarse simultáneamente, como la investigación o la exploración de formas de expresión de nuevas identidades de acuerdo a nuevos lenguajes, lejos de lógicas de trabajo, servicio, capacitación o inclusión en lógicas de mercado. Quinto punto, el apoyo a la comunicación comunitaria. El establecimiento de redes y conectividad se ve como el inicio para promover las redes entre la comunidad, entre la escuela y las familias, entre los maestros y los padres, entre los niños de ámbitos rurales y urbanos. Pero la noción encierra una falacia, ya que estar conectados no es lo mismo que estar comunicados, a diferencia de lo que crea Antel, que se entiende como un proceso más complejo de confrontación y diálogo social. Es un proceso de construcción. Las computadoras se ven como determinantes para la generación de redes y vínculos entre personas e instituciones. Internet se ve como un espacio donde no hay diferencias de clase o étnicas. Se reinstala desde el discurso entonces así la utopía de un espacio público perfecto para la ciudadanía donde la participación es connatural a su funcionamiento. No obstante, no hay menciones a cómo se fomentará la participación. Hay muchas formas de uso de Internet. Y si ésta estará limitada a las cuestiones educativas o pueden considerarse otras cuestiones de orden político y hasta económico en esa participación. A su vez, no aparece claro en los documentos las estrategias para que las escuelas, muchas de ellas con carencias importantes en infraestructura y servicios, puedan liderar tal transformación social hacia la horizontalidad y el diálogo, convirtiéndose eventualmente en centros de empoderamiento ciudadano. Sexto punto, innovación y progreso. En términos de impactos, las posibilidades para el futuro son constantemente celebradas. El valor de la innovación en un país con pocas oportunidades de acceder a la tecnología y el conocimiento de vanguardia es subrayada, así como también la posibilidad de ver el futuro con optimismo y ambición. Las nociones de sociedad de la información o sociedad del conocimiento son constantemente mencionadas y tienen evocaciones positivas que aparecen como evidentes, es decir, no es necesario justificarlas. El análisis de ese futuro promisorio pocas veces se revela en este discurso oficial. La mayor parte de las veces se evoca como una consecuencia natural de las políticas presentes y no es problematizado. Cabe acotar que la representación de un futuro inigualable es un lugar común en los discursos modernizadores, particularmente asociado a la idea de progreso y nuevo orden. Asimismo, la idea que la población no está preparada para los desafíos por venir y debe ser capacitada para los tiempos que vienen es una idea recurrente en dicho modelo. Finalmente, el desarrollo rural es otra de las ideas que se repiten. En particular, el desarrollo rural. Les recuerdo que la investigación llegó hasta el 2009, ¿no? En el discurso internacional sobre desarrollo, el mejoramiento de las condiciones de vida en el ámbito rural es constantemente enfatizada. Detrás de esta idea del énfasis hacia lo rural, se esconden complejas agendas geopolíticas donde el territorio rural y sus habitantes se representan una y otra vez como desconectados, aislados, precarios, abandonados y atrasados. El acceso a las redes globales y la información sería la panacea de la integración, que supone una suerte de normalización de lo rural, en el sentido de reorganizar el territorio pensado en base a redes y flujos de información. Y al ciudadano del ámbito rural como usuario, consumidor o proveedor de información que ahora, gracias a Internet, no tiene que emigrar a las zonas periurbanas. En términos del campo de discursividad, estos documentos sobre el Plan Ceibal pueden ubicar desde el paradigma modernizador con la incorporación de las tecnologías digitales como fuente de desarrollo. Hay algunas ideas que se excluyen del discurso. Las comunidades aparecen como receptoras, no protagonistas del plan. El Estado es representado como responsable y líder del proyecto a través de las escuelas y no se consideran otros actores como organizaciones civiles o movimientos sociales que tengan tradición local que también podrían participar del proyecto. Bien, algunas líneas finales a manera de conclusión o por lo menos de apertura del debate. La noción de desarrollo empleada por el discurso sobre el Plan Ceibal está en línea con el modelo modernizador, modelo que ha sido revisado y criticado por numerosos autores, particularmente en América Latina, y que ha sido cuestionado por su obsesión homogenizadora y su negación de las diferencias, antes que como modelo que promueva el diálogo y el intercambio desde las diferentes identidades. Cuando el modelo modernizador establecía que el desarrollo significaba la posibilidad de construir un orden nuevo industrial y la tecnología lideraría el proceso, el discurso sobre el Plan Ceibal propone también el advenimiento de un nuevo orden a través de la inclusión de la sociedad de la información y la revalorización de una linealidad histórica hacia un futuro innegablemente mejor. A su vez, el modelo modernizador ponía toda su confianza en la ayuda internacional, donde ubicaba la innovación y la vanguardia de la humanidad.
El plan Ceibal, con algunos matices, también se construye desde la idea que el mundo del mañana es el de las computadoras y quien no accede a ellas queda fuera de las promesas del progreso. Debido a que el modelo modernizador no establecía específicamente la participación como parte de sus prioridades, el plan Ceibal debería considerar cómo fortalecer esta área efectivamente para que el proyecto se transforme en una construcción y no en una imposición. La incorporación de computadoras y redes en las escuelas no garantiza la mejor distribución de la riqueza ni asegura la reducción de inequidades sociales. Esto no quiere decir que en algunos casos pueda asistir o facilitar ciertos procesos de autonomía, sobre todo para la comunidad y la familia de los niños. Por lo tanto, la capacidad del plan Ceibal para mejorar las condiciones de vida de las familias debe ser considerado en relación a otras políticas públicas de inclusión. Finalmente, los impactos de un medio de comunicación deben ser evaluados en relación a las formas de consumo y apropiación por parte de los receptores o usuarios del mismo. Una línea de investigación futura es considerar cómo las familias de los niños utilizan las computadoras o cómo las comunidades se hacen cargo de este nuevo medio. ¿Qué tipo de información o qué uso le dan a las computadoras? ¿Qué otros saberes y prácticas habilita?